Bienvenidos amigos a Tips para la vida espiritual en Cristo Jesús. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la brujería. Les pido que abramos el corazón para que recibamos con mucho amor el mensaje que Jesús quiere darnos, que nos va a llevar a confiar, a amarlo más, y a tener más fe, a abandonarnos más en Él. Entonces podemos decir que la brujería es un cúmulo de conocimientos o es un conjunto de conocimientos llevado a unas prácticas mágicas y misteriosas de nivel sobrenatural, es decir, que va por sobre el poder del hombre. ¿Quién la practica? La practica un brujo. El brujo es un ministro de Satanás. Es el demonio, es el gran imitador de Dios. Entonces, las características principales de él son la envidia, el engaño, la mentira y pues por supuesto la imitación, ¿cierto? Él le da el poder a este ministro suyo para que él ejerza esos sacramentos, porque como él hace todo lo mismo que la Iglesia Católica, él hace las cosas tal cual como nosotros las tenemos, él las hace al contrario. Entonces, por ejemplo, lo que para nosotros es vida, para él es muerte, para nosotros es blanco, para él es negro. Lo que para nosotros a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, para él a las 3 de la mañana es la antihora, es la hora donde se da alabanza a él y donde se hacen los rituales más sagrados para él. Por ejemplo, él conoce toda lo que es la Biblia católica, y ellos tienen sus Biblias también. Tienen los 12 apóstoles también, tienen sus misas negras. Entonces, el ministro de él es el brujo, uno de los ministros de él es el brujo. Igual que para la Iglesia Católica, un ministro para la Iglesia Católica es el sacerdote. Y así como el sacerdote practica sacramentos, por ejemplo, el del bautismo, donde se necesita algo material como el agua, donde se hace una oración y se invoca la presencia del cielo entero, se hace el ritual sagrado y nos llenamos de gracia. Él también hace con materiales físicos como por ejemplo la ropa usada, el cabello, las uñas, la saliva, el semen, el nombre y la fecha de cumpleaños, la foto. Él hace rituales, el brujo hace los rituales empoderado en ese ministerio, en ese momento está empoderado en ese ministerio por su Dios del mundo, y él hace la desgracia. Mientras a nosotros nos llenamos de gracia con el sacramento, él cumple con la desgracia que tenga que llevarle a la persona, porque lo que hacen ellos es someter el alma, es someter la voluntad del ser humano. Y en ese momento el ser humano que está recibiendo este tipo de oraciones, este tipo de mal, inmediatamente se transforma o se desfigura. Decimos nosotros que cuando en Cristo nos transfiguramos, porque cuando estamos llenos de Cristo, todo irradia, nuestra mirada, nuestra voz, nuestra sonrisa, nuestras palabras transfiguradas en Cristo. Con el demonio nos desfiguramos. ¿En qué sentido? En que ya empezamos a estar como oídos. El ángel queda como amarrado, porque él no puede ayudar a ese hijo que está siendo sometido por el enemigo. La vida empieza a cambiarnos. No podemos dormir bien. Normalmente quien tenga brujería, normalmente a las 3 de la tarde a las 3 de la mañana está despierto. 3 y cuarto, mira la hora y está despierto. Lógicamente que si uno no sabe que eso tiene que ver con la brujería, no vamos a caer en la cuenta de eso y nos va a parecer muy normal que estemos despiertos. No dormimos profundamente, nos despertamos muy cansados, muchas veces se pierde el apetito, nos enfermamos demasiado y no nos encuentran la enfermedad, porque esas enfermedades son puestas en el alma y no las encuentra la ciencia. Pueden buscar y entender que estas características son de determinada enfermedad, pero hacen los exámenes y no sale absolutamente nada. Las finanzas se destruyen, los hogares empiezan a pelear,
a pasar situaciones muy difíciles dentro de uno, en el sentido de las depresiones, el desasosiego, pensamientos de suicidio, tienden a enloquecer muchas veces. Depende del nivel de la brujería y para qué es. A veces las personas muy enamoradas recurren donde estas personas, donde estos ministros, para que hagan los amarres. Entonces hacen que la persona se quede con ella, pero por ayudas sobrenaturales, no por su propia voluntad. Y esto tiene un tiempo de duración. Esto tiene un tiempo de duración. Mientras todo esto dure, la persona que está al lado de ella siempre está en mucha depresión, en mucho desasosiego, no es feliz, no ríe naturalmente, y pues siempre cada vez está más perdido, ¿no? Cuando se trata de hacerlo arruinar a uno, pues ni las matas pelechan. Las matas son las más sensibles, son muy débiles, entonces ellas tienden a morirse. Luego, cuando la brujería cae en la casa, a toda la familia, los ancianos o los viejos reciben mucho ese tipo de males, entonces ellos se enferman más, los animales, los perritos, los gatos son más débiles. Y por último, pues ya los jóvenes y las personas que estén fortalecidas espiritualmente, no les toca. Pero el trabajo es para que estemos fortalecidos espiritualmente. Realmente, ¿qué es el poder que tiene la brujería? Que ellos hacen las oraciones con una fe en su Dios tan grande que no es la misma que nosotros hacemos, que no es la misma que nosotros tenemos cuando estamos realizando nuestras prácticas espirituales. Por ejemplo, cuando se busca destruir a alguien, se reúnen muchos brujos. Hay reunión de brujos y brujas, entonces se reúnen 12 brujos, por ejemplo, que son los 12 apóstoles. Ellos tienen esos mismos niveles de jerarquías, se reúnen y hacen sus aquelarres, y son oraciones pero fuertes, en una creencia, en una fe y en una confianza tremenda. Entonces la otra persona a la que le está llegando esto, ni siquiera hace un Padre Nuestro consciente, conectado. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos los sacramentos, pero para nosotros, si es un bautizo, las fotos, el vestido; si es una primera comunión, la foto con el sacerdote, y nos distraemos todo el tiempo del sacramento en las fotos. Nunca pensamos en el nivel, así mismo el matrimonio, no pensamos nunca en el nivel de espiritualidad que debemos tener para este sacramento, en lo que se está recibiendo, en la gracia tan grande a la que se está llevando esta personita que está siendo bautizada, en el regalo tan grande de esta pareja que se está casando. Entonces, además de eso, nos casamos cuando venimos de fornicación. Entonces, nosotros debemos de ir en castidad a un matrimonio. Y cuando nos casamos en fornicación, entra Jesús, entra el enemigo y le está la pareja. Entonces ahí no es una triada, sino que aquí ya venimos, es un cuadrado, ¿no? Porque estamos entrando de la mano del enemigo también en nuestro matrimonio, y por eso es que también se destruyen tantas familias. Entonces nosotros le damos entrada, abrimos puertas al enemigo, cuando nosotros no estamos en gracia real. Yo les pido que ustedes que están viendo este video, aconsejen a las personas que se van a casar que no tengan relaciones sexuales un buen tiempo antes, mucho tiempo antes, que tengan abstinencia, para que lleguen en castidad y reciban ese sacramento en gracia, y ahí sí sea la triada con nuestro Señor Jesucristo, pareja y triada. Bueno, todo este comentario de los sacramentos va para mostrarles a ustedes que nosotros como católicos tenemos una fe muy débil, que nosotros al primer momento de un problema, de una situación, nos desesperamos, a veces podemos hasta renegar. Entonces, cuando el brujo tiene un poquitico más, un nivelcito más arribita de fe comparativo al mío, ya con eso preocúpese, porque ya llevo las de perder. Ahí ya es preocupante la situación, porque me cayó el mal. Y yo he visto cómo personas mueren por la brujería, y ellos no creen que hay brujería y los matan. Conozco también de una muchacha de 22 años que ella tenía 2 niños,
le hicieron una brujería de un sapo y ella con 2 niños y todo murió con el estómago supremamente hinchado, duró 2 años y se quita. Pero tengo también un testimonio interesante de una amiga a la que yo le di mi testimonio de la brujería, porque ese será el próximo video que traiga la semana entrante. Yo le di mi testimonio y ella me dijo: Anita, ¿será que a mí me están haciendo algo? Yo llevo 2 meses sintiendo que no duermo bien, todo lo que como me cae mal, con pensamientos depresivos, de suicidio, con insomnio y muy enferma. Entonces yo le dije: pues amiga, ve a misa diaria, confiésate si es posible semanalmente, comulga, hazle el rosario diario, agua bendita en todas las comidas, aplica agua bendita en tu casa, límpiala con agua bendita y en la novenita de la sangre de Cristo. Pues mi amiga empezó a hacer el rosario todos los días con su familia, toda su familia se reunía a hacer el rosario, el agua bendita, todo esto, y a los 15 días era Semana Santa. Ella se fue a Semana Santa a Chiquinquirá, una Semana Santa muy, muy concentrada, muy conectada, una cosa hermosa, y a la semana siguiente ya salió del trabajo, llegó a su casa a comer, se sentó a comer y como ella siempre que iba a comer le daba vómito, se paró a vomitar y antes de llegar a la puerta del baño ella cayó desmayada, y cuando volvió en sí, el papá le había mostrado que había botado un sapo. Ella no ha dado el testimonio porque no sé qué pasará, pero yo sé que el testimonio es una cosa que es para glorificar a Dios. Después de que a uno le pasa la brujería, le quedan unas secuelas muy fuertes y no puede alejarse de la iglesia porque necesita seguir limpiando su cuerpo, limpiando todo su ser, su cuerpo físico y su cuerpo espiritual, porque quedan unas secuelas muy fuertes. Y el trabajo es que uno con la brujería se venza a sí mismo y se vaya a misa diaria, llueva, truene o relampaguee. Ese es el trabajo, y se confiese semanalmente. Y que realmente crea que Jesús está en esa Eucaristía, porque nosotros de católicos todavía tenemos dudas y decimos que ese es un símbolo de Jesús. Y esa Eucaristía no, esa Eucaristía es Jesús en alma, cuerpo, sangre y divinidad. Cuando nosotros aprendemos eso, vamos adelante, creciendo cada vez más en el amor a Jesús y sobre todo viviendo una vida distinta. Entonces, para cortar, si están viviendo en unión libre, es mejor que se casen las parejas para que no les entren en mal, para que no les entre las brujerías. Es mejor, si llevan tiempo en unión libre, cásense, como por qué no seguir, qué les impide ordenar la vida en ese aspecto espiritual, y hacer lo que les acabo de decir. El Santo Rosario, entronizar una imagen, un sacerdote puede entronizar la imagen del Sagrado Corazón en la casa. Son regalos que nos hacemos tan hermosos que no tenemos idea cuál bendición se trae cuando podemos hacer entronizar una imagen en nuestra casa. Entonces, nada, para la próxima semana les traigo el testimonio mío. Voy a hacer una oración muy corta. Esa oración sirve para que la hagamos con cualquier enemigo, sea porque pensemos que hay brujería, sea porque no, esa sirve para cualquier enemigo. Quiero darles unas citas bíblicas que son muy bonitas y muy ciertas. Y no, cuando se sientan con brujería, no corramos, como hice yo, a donde los otros brujos a que me corten la brujería. Entonces, con baños, con riegos, que amuletos, que el ojo de Horus, que el yin yang, la piedra, el imán, no, los cristales, nada de eso. Nosotros cuando creemos insignificantemente en una mata, que esa mata nos trae la plata, que esa mata nos limpia las malas energías, le estamos quitando el poder al Espíritu Santo en nuestras vidas, y el enemigo actúa ahí, y sí, y te ayuda, y te da muchas cosas, pero también te va a quitar cosas muy valiosas en tu vida, que no vas a tener ni tiempo para contar la cantidad de daños que va a hacer el enemigo en tu vida. Entonces, como citas bíblicas sobre
sobre el tema de las brujerías y el tema de las adivinaciones. Está Levíticos 26, donde Él nos dice que el Señor pone su rostro contra nosotros cuando decidimos seguir arrodillarnos y prostituirnos en el tema de la adivinación y de los encantamientos. También está Efesios 6:10 hasta el 18. Efesios 6:10 hasta el 18 nos muestra la armadura con la cual nosotros debemos de protegernos, y es igual: la fe grande, es la oración, es la justicia, la palabra de Dios. Esa es la armadura nuestra. Yo no era de palabra de Dios en ese momento porque yo no estaba acercándome a mucho, no era de la iglesia, pero sin embargo al ir a misa diaria empecé también a amar la palabra. Vamos a hacer una oracioncita corta para cortar con el mal que alguna persona nos pueda hacer o querer hacer, con una envidia, con cualquier situación. Nos ponemos en presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, rompo y destruyo toda palabra negativa o toda acción negativa, dicha o hecha en mi contra. Y en el nombre poderoso de Jesús, declaro que ninguna maldad hacia mí no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene potestad ni autoridad sobre mí. Yo me declaro hija de Dios. Me declaro protegida por la Santísima Virgen María, por mi Santo Ángel de la Guarda, San Miguel Arcángel. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Entonces la semana entrante estará mi testimonio. Les agradezco que se suscriban porque con eso estarán ayudándome a mí también para la promoción de este video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.